Aló. Hola Sara, ¿cómo estás? Bien, súper bien, aquí partiendo un nuevo día. Ah, Así es, partimos un nuevo día de confinamiento y ya llevamos, mira, no llevo la cuenta de cuántas semanas van. pero más o Y menos desde yo estoy encerrada más o menos desde el 14, 15 de marzo, desde antes que cerraran sí, igual acá en yo, Santiago. o sea, yo del 16 de marzo también. Y bueno, precisamente vamos a hablar un poco de eso hoy día, del encierro. Estamos en un nuevo capítulo de Filosofía y Encierro de Cita de Libros del Mostrador. Es Sara Oporto, escritora y poeta. Mi nombre es María José Quesada y juntas vamos a conversar hoy día de La Doctrina del Shock, que es un Juntas vamos a libro. conquistar el mundo. La Doctrina del Shock es un libro escrito por la periodista Naomi Klein en el año 2007. ¿Y por qué tiene que ver con el confinamiento y por qué lo seleccionamos hoy día? Porque trata de describir ciertos estados de shock en los que se ve envuelto la sociedad o los individuos, y de cómo estos distintos estados, que pueden ser a través de guerras, a través de desastres naturales, o a través de un virus como, como es la pandemia que vivimos actualmente, entonces Claro, cómo estos estados de shock pueden repercutir en generar ciertas políticas públicas que puedan perjudicar nuestra manera de desenvolvernos en el cotidiano. Porque antes, por ejemplo, antes de que ocurriera la pandemia, nosotros estábamos acostumbradas a vivir en cierta normalidad. Íbamos camino al trabajo, hacíamos nuestra vida, digamos, de manera un poco quizás automatizada, pero teníamos ciertas rutinas, ciertos cotidianos que se han visto trastocados por este virus, digamos, que viene a ser una amenaza a nuestro modo de vivir. claro, pero a la Entonces, vez este ¿sí? estado, este estado que significa en nuestras vidas cierto un confinamiento, un estar encerrados, también abre la posibilidad para que el Estado tome cartas en el asunto y pueda aplicar una doctrina del shock. Y eso es lo particular de este Estado, porque estamos como indefensos ante el poder, por decirlo así. Claro, porque en ese sentido, abocándonos netamente a lo que trabaja Naomi Klein en su texto, en él se describe específicamente cómo en estados de shock los individuos pierden ciertas narrativas y se desorientan. Entonces, claro, en los estados, como bien tú dices, se abre cierta posibilidad para imponer otros tipos de shock que de ninguna manera podrían instaurarse o validarse o aceptarse en periodos de tranquilidad y claridad previo a estos estados de shock que pueden ser producidos. Naomi Klein los describe en tres niveles, ¿cierto? Entonces habla primero del impacto del shock de la guerra, o de un desastre natural, o de una pandemia en este caso. Después viene el segundo shock, que vendría a ser el económico, que en el texto ella lo habla como, pone como figura emblemática a Milton Friedman, ¿cierto? De cómo se instauró el sistema económico chileno en el año 76 a través de los estudiantes que fueron a Chicago, los llamados Chicago Boys, que luego regresaron a Chile después de haber estudiado este doctorado, y se implementó el sistema neoliberal que actualmente conocemos y que fue producto también, o que tiene este correlato, digamos, del estado de shock de la dictadura, ¿no? Que Naomi Klein, digamos, lo hace como una especie de vínculo entre ambos acontecimientos y dice que uno no podría haber existido sin el otro. Entonces ese sería ese tercer nivel, que vendría a ser el shock de la imposición, en donde se describen estos episodios de violencia, donde Naomi también los retrata en los periodos de guerra, como fue lo que ocurrió en Irak, o lo que pasó también post-huracán Katrina, ¿cierto? Y específicamente también habla del sistema neoliberal que se impuso a través de la dictadura en los años 70 acá en Chile. Entonces Sí. la idea de nosotras es poder conversar en torno a lo planteado por esta autora, ¿cierto? Y poder esbozar lo que, lo que veníamos conversando un poco con Zizek, yo creo que tiene que ver con el capitalismo del desastre, que graficaría lo que hoy día vivimos en términos de desigualdad, el exceso de las privatizaciones y la desregulación de los mercados. Sí. Entonces, quizás Sara, tú nos podrías comentar un poco
siempre ciñéndonos a lo que dice Naomi, ¿cómo surge esta estrategia de la doctrina del shock que la describe muy bien en su libro? Sí, me parece que el libro, que es un libro que tenemos que decir, o sea, no es un libro de filosofía, pero no por eso lo vamos a menospreciar como para hacer un análisis de lo que estamos viviendo en este momento. Hace ella un recuento histórico de algunos acontecimientos importantes que van preparando el camino para la puesta en marcha del neoliberalismo chileno. Ya que la década de los 50, no lo dice ella en estos términos, pero sí podemos decir que es donde se empiezan a sembrar eh, los futuros frutos que se van a visualizar en la época de los 80 en Chile. Entonces yo he tomado tres cosas importantes, tres sucesos importantes. En 1947 hay una junta que se hace en Montpellier, en Suiza, donde está Hayek, donde está Friedman, y donde también está Popper y otros economistas. Esto lo hacen como para hacerle un ataque contrarrevolucionario a la política keynesiana del estado del bienestar que había sido parte del plan como para restablecer la economía mundial luego de la depresión del 29, luego de la Gran Depresión. Ese es un acontecimiento muy importante. Otro acontecimiento importante es que en Estados Unidos, por parte de la CIA, claro, más precisamente en Canadá, pero esto es todo parte de un plan de la CIA, se hace toda un experimento, te diría yo, ¿no? Que es bien tremendo. Social, un experimento social que parte con gente que se supone que tiene esquizofrenia, pero que luego se va a aplicar con un proyecto que se llama MK Ultra, que es un proyecto que está a cargo uno de los presidentes de la Asociación Internacional de Psiquiatría, que es Cameron, Donald Ewen Cameron. Y en el libro, por ejemplo, se señala el caso de una paciente que quedó totalmente desorientada espacial y temporalmente, que se llama Gail, no recuerdo su apellido, Starner, ¿no? Da lo mismo el apellido. Ya, pero una paciente de él que se entrevista con Naomi para de alguna manera narrarle todo lo que ella vivió, ya que en los 90, imagínate, o sea, pasó mucho tiempo después, esta paciente tenía 18 años cuando fue tratada por Cameron, y en los 90 ella ve como en un diario un titular, así como que dice que como que había como un lavado de cerebro. El titular dice así como, y estas personas fueron como lavadas de cerebro. Entonces este lavado de cerebro... habían sido conejillos de India para un experimento donde te trataban de anular toda tu historia y volver, digamos, como una foja cero en términos de tu personalidad, con cierto ideal de volver a cierta pureza del ser humano, donde pudieran eliminarte cualquier tipo de patología. Una tabula rasa que se hacía claro, que se hacía mediante la privación de la sensorialidad, la privación que son como métodos después que se van a implementar de tortura, ¿cierto? Te tapan la vista, te ponen como que te tapan los oídos, o te llevan a parte donde tú no sabes, tú no ves, tú no sientes, entonces te empiezas a perder, junto con la administración de fármacos muy potentes como para generar alucinaciones, todo esto para equilibrar tu voluntad. Además de que ella también fue sometida a terapia de electroshock, y que también esto es importante, el último fenómeno que quería plantear, ¿Sí? Que pasa en la época de los 50, es por parte de la CIA también la creación de la Escuela de las Américas.
que también está todo esto concertado con un gran plan, un plan maestro, diría yo, y muy genial, que va a tener entonces sus frutos, como bien decíamos recientemente, en Chile en la época se instaura, ¿cierto?, a partir del Claro que 65, esto, 66, pero en los 80 ya tiene un despegue formidable. exacto, claro, fueron los distintos mecanismos de tortura que fueron implementados en distintas partes, en Guantánamo también, acá en Chile, a través de los distintos campos de concentración que hubo. Y eso es parte de la historia lamentable de la que somos parte hoy día. Y es interesante, a mi parecer, poder extrapolar esta historia de Gail, que si una lo extrapola, por ejemplo, a lo ocurrido en la guerra de Irak, o a la historia de Chile, o a la historia post-huracán Katrina, en todos estos acontecimientos ocurre la misma lógica, ¿cierto? De llevar a cabo la imposición de un modelo mediante la destrucción o la anulación de las voluntades y la sumisión a un poder que finalmente solo va a generar destrucción. Y beneficios, claramente, para algunos sí genera beneficios, pero probablemente es para minoría, que es lo que relata Klein en su libro, y por eso me parece que es súper interesante el ejemplo que ella pone de Gail y todo lo que ella vive a modo personal. ¿Te acuerdas cuando ella cuenta, porque es fumadora empedernida igual que tú? Sí, 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 sí. Sí, perdón por acusarte. No, no está bien, yo estoy trabajando en eso. Entonces ella comenta, o sea, no comenta, sino que Naomi Klein relata la historia de ella cuando va a su casa y ve el montón de cajetillas acomodadas donde están todas escritas, porque también Klein dice que un mecanismo de resistencia a, a esta desorientación o a esta imposición que te anula la voluntad y que te anula tu pensamiento es la memoria. Entonces habla también de la memoria colectiva, del tema de la resistencia. Claro, y Entonces, se supone que esa memoria es justamente lo que te hacen olvidar todo. claro, Y eso pero con ella no pudieron, porque ella hizo todo un trabajo, un trabajo de reconstrucción, una arqueología de sí misma. una Y eso es arqueología muy de sí. valorable. Ella se llama, que la busqué acá porque no podía estar sin saber el apellido, Mira, es Kastner, Kastner, el apellido. Kastner, perfecto. Claro. Y bueno, atendiendo entonces a todo lo que hemos dicho, creo que es necesario decir algunas cosas con respecto a qué sería este capitalismo en estado puro que se hizo y que se implementó en Chile, y no solamente en Chile, sino que, bueno, el libro se basa mucho en la experiencia chilena, pero también habla de la experiencia En Irak inglesa, sobre todo, ¿cierto? en Irak o en la Thatcher en Gran Inglaterra, Bretaña. claro, también en el cono sur, también hay como una implementación paulatina, ya que no solamente economistas chilenos van a estudiar a Chicago, sino que también uruguayos, brasileños, argentinos. Me llama la atención, por ejemplo, que uno de los estudiantes, que también es un Chicago Boy, que sale mencionado por la Naomi, es André Gundner, no sé cómo se pronuncia, Frank, que es un asesor económico y después va a ser un asesor económico del presidente Allende. Ah, mira, Pero eso es como, lo encontré como una nota como interesante de poder pensar llamativo, sobre. porque no porque él haya estudiado allá como que quiso implementar, sino que tenía más conocimiento, era como un Lautaro viste que Lautaro en la guerra de Arauco tenía todo el conocimiento táctico y estratégico de los españoles, y por lo tanto cuando tuvo que defender el pueblo mapuche, ocupó las mismas estrategias que tenían los españoles para poder defenderse. Ah, mira. Sí, o sea, me pareció como importante de rescatar, pero otro de los estudiantes muy importantes es Sergio de Castro. Sergio de Castro, además de ser decano de la Facultad de Economía de la Católica, fue el principal creador de El Ladrillo. Y dentro del plan económico hay una santísima trinidad que dice Klein, Sí, pues que Sergio es, de Castro es el arquitecto del modelo económico chileno. claro,
está la privatización, el recorte al gasto fiscal y por otra parte la desregulación del mercado totalmente. Claro, El que año, eso fue un poco lo que ocurrió y lo que Naomi relata en su libro, y yo creo que la historia de Chile, bueno, muchos la hemos padecido también en nuestra historia. Pero quizá yéndonos también o no sé si te parece, pero quizá yéndonos a terrenos más filosóficos o también al momento actual que estamos viviendo, ¿cómo podríamos, eh, que yo creo que hay como una especie de mantra o una especie como ¿cómo se dice? Como una huella que deja este sistema que padecemos, también en términos individuales, porque creo que la mayoría vivimos sin darnos cuenta que encarnamos ciertas prácticas que en el fondo, ¿por qué digo un mantra? Porque es como yo me ocupo de mí y de los míos, ¿cierto? Que tiene que ver un poco con lo que vivimos hoy día. Entonces, este virus pienso que actúa como cierto recodificador, que es lo que dice Franco Berardi en una de sus conferencias, dice el virus es un recodificador, porque en el fondo yo ya no me puedo preocupar de mí y de los míos, sino que lo que este virus da cuenta también es de la interdependencia en la que hoy día estamos, y quizás también podría ser un buen método para decir, mira, sabes que nosotros cada acto que puede cometer cualquiera va a tener una repercusión que ya no es tan lejana o ya no, sino que se palpa. O sea, si el otro, mi vecino, mi vecina, por ejemplo, no toma ciertos cuidados, probablemente yo voy a estar vulnerable también a los contagios. Entonces este virus también que se ve como cierto enemigo, pero también se ve como la posibilidad de empatizar, de ser solidario, y no solo entre nosotros los humanos, sino que también nos hace ver la relación que podemos tener con la tierra, con la naturaleza, ver cierto como antropocentrismo en el que hemos estado todos estos años, sin darnos cuenta del daño que hemos estado creando, y también la relación, por ejemplo, con el mundo animal. Veamos que este virus viene también del contagio de los murciélagos, ¿cierto? claro. Por el consumo animal. Entonces también puede ser un momento como para replantear y reconsiderar esas cosas que probablemente nosotros la vivimos como ciertos cotidianos que no nos damos cuenta y que no tomamos conciencia. O sea, yo, por ejemplo, me tomo una Coca-Cola y no estoy preocupada de la historia de dónde proviene. Sí, en relación a eso, pienso yo no lo veo desligado lo que estábamos hablando en términos económicos, de lo que significa No, yo creo que está profundamente vinculado al sistema términos, económico que tenemos. claro, en términos filosóficos. Yo creo que están las dos cosas de la mano, toda vez que este sistema, el gran triunfo de este sistema es el triunfo de la libertad económica y del individualismo, que nos hace borrar nuestra memoria. Recordemos lo que se ha hecho en términos de currículum a nivel de sistema educativo, Exacto. borrándose todo lo que tenga que ver con la memoria, primero, un shock, otro tipo de shock. Y también este virus, claro, como dices tú, lo de la recodificación, tiene que ver con el hecho de formar comunidades políticas. Una cosa importante es, claro, obviamente de responder a este llamado, ya no solamente un mantra individual y como familiar, sino que darte cuenta que tú vives en una red de personas y que todos podemos, y todas tenemos más o menos las mismas necesidades. Creo yo que esto cambió como paradigma también durante octubre del año pasado, cuando muchas personas se empezaron a dar cuenta, producto no solamente del estallido, sino que también esto se venía gestando, son procesos históricos, entonces se venía gestando esto desde el 2011 con la revolución estudiantil y también con el feminismo de mayo del 2018. Todo esto va configurando o reconfigurando las fuerzas sociales, y pienso yo que además de esta ocupación de la solidaridad con los demás en el barrio y todo eso está como concatenado igual como a una vinculación a la política y al no ser un mero consumidor,
sino que ser un verdadero ciudadano que no vaya solamente a votar, sino que estemos pendientes, militando quizá no en un partido político, porque está totalmente desprestigiado, pero sí militando desde la conciencia, como Claro que es dice, un poco lo que dice Klein. como lo que dice Klein, y no, me acordaba de lo que dice Saramago en uno de sus discursos antes de que, obviamente, que haya fallecido, decía la alternativa al neoliberalismo es la conciencia. Mira. Y por conciencia, claro, él no solamente se refiere a hacer, es como un gran concepto. No es un sistema, la conciencia no es un sistema de desarrollo económico, pero sí la conciencia, el darte cuenta de tomar en consideración que, por ejemplo, las estructuras económicas también determinan en buena parte y en buena medida lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos. Recordemos al Althusser, tú que eres estudiosa de ese autor, bien lo sabes, el Estado tiene aparatos de represión, que es la tortura constante y sonante, pero también tiene aparatos ideológicos que están ahí como dispositivos de control, y creo yo que si nosotros estamos alerta, este shock también puede ser beneficioso en el sentido de esa recodificación de nuestra forma de vida, de nuestra forma de relación con la naturaleza, con el medio ambiente, de nuestra responsabilidad y de nuestra solidaridad con los otros, pero de una manera transversal. Sí, yo creo que ese es como el mensaje ya para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo, que Klein señala, ¿no? Que tiene que ver con este no olvido, con este mantener cierta memoria colectiva y en estados de desorientación, donde probablemente siempre nos abocamos más a resolver las urgencias, también poder tener presente esto que hemos conversado. Así que, Sara, te agradezco mucho. No sé si quieres decir algo para cerrar. Sí, yo creo que me pone muy contenta poder compartir cada semana junto a ti este espacio. Así que te agradezco mucho y no tenemos que, como aunque suene cliché, no tenemos que bajar los brazos, hay que seguir trabajando y trabajando la conciencia política, para luego volver cuando ya esté todo más calmo a las calles y seguir en la lucha por nuestros derechos, que es como lo mínimo, no es nada revolucionario, encuentro yo. Hay muchos países que tienen una seguridad social que está por muy sobre lo que nosotros tenemos y no pueden seguir abusando de nosotros.